Hola, hola, qué gusto estar de vuelta. Bueno, continuando con nuestra serie de inmersiones profundas en todos estos textos que básicamente han forjado el carácter y, digamos, la resistencia de nuestra comunidad del running, hoy ponemos sobre la mesa un manual que, francamente, cambió las reglas del juego. Sí, totalmente. Un antes y un después. Exacto. O sea, ya hemos desmenuzado en otras exploraciones la filosofía de nacidos para correr. Pasamos por esa introspección súper profunda de qué hablo cuando hablo de correr, la ciencia nutricional de correr con ver vivir y, claro, la crudeza de ultramaratón. Pero hoy el enfoque que traemos es puramente táctico. Es casi de supervivencia. Supervivencia pura. Hoy nos adentramos en Relentless Forward Progress, o bueno, su traducción sería Progreso de avance implacable, escrito por Brian Powell. Y la verdad, estoy muy emocionado de arrancar con esto. Muy claro. A ver, nuestra misión en esta exploración de hoy no es hacer un simple resumen de capítulo 1, capítulo 2. No. El objetivo que tenemos es extraer y construir un checklist mental definitivo. Claro, un checklist práctico. Exacto. Una herramienta diseñada específicamente para quienes están a punto de dar ese gran salto hacia su debut en 50 o 100 kilómetros. Y ojo con esto, de igual importancia es para sus equipos de apoyo, ese famoso crew y esos pacers que en las distancias ultra literalmente sostienen la carrera de otro ser humano en sus manos. ¡Qué gran punto! Porque no corren solos, ¿verdad? Para nada. Y por eso esta exploración va a ofrecer una mirada súper fresca y técnica, tanto para quienes ya tienen el libro todo subrayado en su casa, como una invitación perfecta para quienes aún no lo han hojeado. Habilidad se gana con ampollas y con kilómetros, no sentándose en un escritorio a hacer teoría. Totalmente de acuerdo. Brian Powell no es, digamos, un investigador de laboratorio. Es un veterano con más de 2 décadas metido en los senderos. Para quienes siguen de cerca el deporte, su nombre es básicamente sinónimo de iRunFar, que es este portal que prácticamente inventó la cobertura mediática moderna de los ultramaratones. Fueron los pioneros. Sí. Pero antes de ser periodista, Powell es un atleta. Ha estado en el top 10 de la mítica Leadville 100 y ganó su categoría, la de menores de 30, en la Western State 100. Y ese nivel de autoridad es justo lo que le da un peso enorme a cada consejo del libro. O sea, cuando Powell detalla el colapso mental que ocurre por ahí del kilómetro 80, lo hace porque él mismo ha estado metido en ese abismo. Y el contexto histórico en el que se publicó este libro es súper importante entenderlo. A ver, cuéntanos un poco de ese contexto. Pues salió en un momento en que el ultrarunning estaba experimentando una explosión demográfica brutal. Teníamos a miles de maratonistas tradicionales que estaban buscando trascender la barrera de los 42 kilómetros. ¿Querían más? Querían más, pero se lanzaban a las montañas sin un mapa. Literalmente trataban las 50 millas como si fueran un maratón de asfalto, solo que un poco más largo. Y bueno, los resultados, médicamente hablando, eran desastrosos. El libro de Powell llegó justo para estructurar todo ese caos. Ese puente entre el maratón y el ultra es precisamente donde encontramos la primera gran trampa. Y aquí va nuestra primera gran pregunta para quienes nos escuchan y preparan su debut. Leyendo las advertencias de Powell, queda clarísimo cuál es el error número 1. El fallo estructural que arruina la inmensa mayoría de los debuts. La arrogancia del ritmo de maratón. Exacto. La arrogancia del ritmo. El libro subraya, y cito casi de memoria, que intentar correr un 50K aplicando la misma gestión de ritmo y esfuerzo que en un maratón tradicional de asfalto casi siempre terminará en desastre. Te garantiza matemáticamente un colapso. Es que es un cambio de paradigma total. Un maratón, por su naturaleza, se trata de gestionar la línea roja. Es un ejercicio de mantener el máximo esfuerzo aeróbico posible sin acumular demasiado ácido láctico en las piernas. Es ir al límite pero sin pasarte. Exactamente. Pero un ultramaratón, por el contrario, suele describirse en el libro como un concurso de comida y bebida que tiene un poco de trote entre las estaciones de asistencia. ¡Qué buena definición! Un concurso de comida. Sí, la intensidad baja muchísimo, pero el volumen de impacto y la gestión metabólica se disparan a niveles loquísimos. Si alguien debuta en un 50K pensando en mantener sus parciales de asfalto, va a quemar todas sus reservas de glucógeno en las primeras 2 horas. Y ahí es donde chocan contra la pared. Claro, se van a encontrar con ese temido muro muchísimo antes de siquiera llegar a la mitad del recorrido.
Y para evitar ese muro, Powell replantea por completo la estructura del entrenamiento. El libro deja súper claro que el mejor predictor del éxito en un ultra es el volumen total acumulado, no qué tan rápido haces las series en la pista. Pero hay una trampa matemática en la que caen muchos al intentar subir ese volumen, que es la famosa regla del 10%. Uy, sí, la regla del 10%. Powell la menciona como una directriz clásica para evitar lesiones, ya sabes, limitando el incremento del kilometraje semanal a no más de un 10% respecto a la semana anterior. El gran detalle aquí es que cuando llegas a volúmenes de ultra, esa matemática se vuelve brutal muy rápidamente. Es que la regla del 10% es muy engañosa cuando ya manejas cifras altas. O sea, si lo piensas, añadir un 10% a una semana de 30 kilómetros, pues son apenas 3 kilómetros adicionales. No pasa nada. Un trote ligero. Exacto. Pero cuando un plan ya te exige llegar a semanas de 100 o 120 kilómetros, ese 10% adicional significa sumarle un entrenamiento entero más a unas piernas que ya de por sí están crónicamente fatigadas. Claro, el estrés se acumula. Por eso los planes de entrenamiento que presenta el libro, que me parecen una joya, porque van desde los 50 kilómetros hasta las 100 millas, con opciones de 50 o 70 millas por semana, no son para nada lineales. Incorporan semanas de descarga que son absolutamente cruciales para que los tejidos se adapten a este microtrauma continuo. Y dentro de esos mismos planes, hay un elemento que Powell considera, digamos, innegociable. Representa el núcleo duro de la preparación para un ultra. Estamos hablando de las carreras largas consecutivas, los famosos back-to-back de los fines de semana. Mis favoritos y los más odiados al mismo tiempo. Es que salí de correr 3 o 4 horas un sábado y luego, el domingo por la mañana, despertar con las piernas pesadas como plomo, los depósitos de glucógeno vacíos y la mente suplicando que te quedes en la cama. Y aún así, volver a salir por 2 o 3 horas más. Es una locura. Pero el propósito de esos back-to-back es fascinante, de verdad, desde el punto de vista fisiológico y psicológico. Fisiológicamente, obliga a tu cuerpo a volverse extremadamente eficiente en la oxidación de grasas, porque como bien dices, el glucógeno muscular ya se agotó desde el sábado. Tienes que usar otro combustible. Exacto. Y psicológicamente es una simulación de laboratorio perfecta de lo que se siente en el kilómetro 60 de una carrera de 100. Acostumbra a tu mente a operar bajo una pesadez extrema. Le estás enseñando a tu sistema nervioso central a reclutar fibras musculares cuando el tanque principal marca 0 absoluto. Lo cual nos lleva a una transición súper importante, que es el paso entre el entrenamiento y la línea de salida. Supongamos que quienes nos escuchan ya tienen las piernas listas tras meses de estos back-to-backs. Llegamos a la logística y al equipo. Y aquí respondemos a nuestra segunda gran pregunta. ¿Qué es lo que jamás, bajo ninguna circunstancia, se debe improvisar? Nada. No se improvisa nada. Exacto. La filosofía central de Powell aquí se resume en una frase. El experimento de uno. Todo debe probarse. Nadie puede simplemente copiar el plan de otra persona. Y hay 2 áreas donde probar todo de antemano es debido a muerte en la carrera. La primera es el equipo, específicamente la gestión del calzado. Sí, la elección de la zapatilla requiere una previsión a muy largo plazo. Powell insiste muchísimo en el uso de calzado específico de trail, y no solo por la tracción en el barro o las rocas, sino por la protección bajo el pie contra raíces y piedras. Eso mitiga muchísimo la fatiga neurológica a lo largo de las horas. El impacto constante te destruye si no llevas la suela adecuada. Claro, pero el detalle crítico, el que arruina tantas carreras, es el tamaño. Después de 10 o 15 horas de recibir impacto y luchar contra la gravedad, el arco del pie simplemente cede. Los pies se hinchan de una manera considerable. Crecen de tamaño literal. Y literalmente. Correr un ultra con unas zapatillas que te ajustan perfectamente bien cuando te las pruebas en la tienda de deportes significa terminar con uñas negras y unas ampollas catastróficas. Se necesita ese espacio extra en la puntera y eso solo se descubre probando diferentes modelos en las tiradas largas. No hay de otra. Y el segundo elemento que exige este experimento de uno, que me pareció fascinante al leerlo, es la hidratación. El libro detalla un método analítico que es implacable para calcularla. Nada de beber cuando se tenga sed o intentar adivinar cuánta agua hay que llevar en la mochila.
No, eso de adivinar es una receta para el fracaso. Powell propone la prueba de la tasa de sudoración, y es un proceso súper metódico. Implica pesarse sin ropa justo antes de salir a correr, luego hacer un esfuerzo de 60-90 minutos a ritmo de carrera. Y tiene que ser en condiciones de temperatura similares a las del evento, ¿verdad? Exactamente, temperatura similar. Y muy importante, durante esa hora y media, no se puede ingerir ni una gota de líquido ni ir al baño. Al regresar se hace un nuevo pesaje inmediato. Es contabilidad metabólica pura y dura. Cada medio kilo de peso corporal perdido equivale a unos 470 mililitros de líquido que se evaporaron por el sudor. Matemáticas aplicadas al cuerpo humano. Al conocer la tasa de sudoración exacta por hora, cada corredor puede diseñar una estrategia de hidratación milimétrica. Esto te salva de dos extremos que son letales. Primero, obvio, la deshidratación severa. Sí. Pero el segundo, que es aún más peligroso y mucha gente ignora, es la hiponatremia, La hiponatremia. que es la intoxicación por exceso de agua. Cuando bebes de más, diluyes los niveles de sodio en la sangre a un punto crítico. Es una condición médica gravísima que ha mandado a muchísima gente al hospital y arruinado innumerables carreras. Y claro, toda esta logística matemática nos hace pensar en la estructura de apoyo, porque manejar esto solo es casi imposible. Cualquiera que haya estado en este entorno sabe que organizar los viajes, las famosas bolsas de vida o drop bags y coordinar a los pacers es vital para no perder tiempo. Es que el equipo alivia una cantidad de estrés logístico increíble en las estaciones de ayuda. Y Powell va mucho más allá de simplemente usarlos, no. Los integra como piezas tácticas fundamentales de la carrera. Por ejemplo, su enfoque para empacar una bolsa de vida no es nada más meter unos calcetines secos y unas baterías de repuesto y ya. Se trata de prever algo que todos sufren, el deterioro cognitivo. Totalmente. La fatiga por toma de decisiones es algo súper real en un ultra. Imagínate esto. Llegas a una estación de asistencia a las 3 de la mañana. Llevas 20 horas de esfuerzo continuo, pasando frío, calor, subidas. Tu cerebro en ese punto no puede procesar decisiones complejas. Apenas sabes cómo te llamas. Literal. Si tu bolsa de vida es un desorden y tienes que rebuscar en el fondo, vas a perder un tiempo precioso o, peor aún, vas a olvidar nutrientes que son vitales. Por eso, Powell aconseja organizar absolutamente todo en bolsas Ziploc transparentes, súper bien etiquetadas por función. Una que diga luces, otra que diga pie, otra nutrición. Es facilitarle el trabajo a un cerebro que, siendo realistas, está operando al 10% de su capacidad normal. Exacto. Y es ahí, justo en ese nivel de agotamiento, donde entra la figura del pacer. Powell define su rol real de una manera que rompe muchos mitos. A menudo la gente piensa en el pacer como un porrista glorificado. Ya sabes, un amigo que corre a tu lado para darte ánimos y decirte, vamos, tú puedes. Sí, como si fuera un animador. Exacto. Pero en la filosofía de este libro, un pacer es un cerebro externo. Esa es su función. Es la persona encargada de mirar el reloj, de obligar al corredor a ingerir 300 calorías por hora, incluso cuando siente náuseas, de monitorear señales de hipotermia o deshidratación en su corredor. De mantener el ritmo de avance constante, aunque sea caminando. Así es. No están ahí para charlar sobre la vida, están ahí para gestionar la supervivencia de la persona. Y gran parte de esa supervivencia, si no es que la mayor parte, recae directamente en la nutrición. La nutrición es el combustible del progreso implacable. La regla de oro, la regla general que establece el libro, es mantener un flujo súper constante de entre 250 y 400 calorías por hora. Sin fallar. Sin fallar. Obviamente, la tolerancia de cada intestino varía. Eso es parte del experimento de uno. Pero salirse de ese rango, ya sea por arriba comiendo de más o por abajo olvidando comer, siempre tiene consecuencias. Y el libro profundiza muchísimo en el balance de los macronutrientes. Sí, aconseja una mezcla estratégica. Carbohidratos simples para tener esa energía de combustión súper rápida, combinados con complejos para lograr estabilidad a largo plazo. Pero hay una advertencia muy, muy específica sobre la proteína. Sí, esta parte me voló la cabeza. Powell insiste en limitar la ingesta de proteína a un máximo del 20% del total calórico durante la carrera. A primera vista, la lógica te diría que en una carrera de 24 horas, pues los músculos se están rompiendo y necesitan proteína urgente para evitar el catabolismo, ¿no? Esa es la lógica tradicional, sí.
Pero el libro explica el enorme peaje fisiológico que tiene esa decisión de comer proteína en medio de la montaña. Es que es fascinante. La digestión de la proteína requiere un volumen masivo de flujo sanguíneo y muchísima energía térmica. Durante un ultra, el cuerpo no está funcionando normal, está en un modo de triaje de emergencia. Repartiendo los recursos como puede. Exacto. El corazón está bombeando toda la sangre a los músculos de las piernas para poder seguir en movimiento y a la piel para la termorregulación, para no sobrecalentarte. Entonces, el estómago se queda apenas con un suministro de sangre residual, lo mínimo para no morir. Claro. Si en ese momento introduces una carga pesada de proteínas en un estómago isquémico, es decir, privado de sangre, el sistema digestivo levanta las manos y dice: no puede. Exacto. El libro señala que consumir estos geles, sin la cantidad adecuada de agua pura para diluirlos, altera drásticamente la osmolaridad del estómago, y el cuerpo reacciona mal. En un intento desesperado por procesar ese gel tan espeso, tiene que extraer agua de la sangre y de los tejidos circundantes y enviarla hacia el estómago. Es una locura cuando lo piensas. En lugar de hidratar y darte energía, que es para lo que compraste el gel, termina deshidratando todo tu sistema, y eso provoca un rechazo gastrointestinal violento. Básicamente, consumir un gel sin agua es una receta para el desastre en tu estómago. Por eso la nutrición es un pilar tan inestable en estas distancias. Todo funciona de maravilla hasta que deja de funcionar. Y incluso cuando al fin cruzas la meta, la nutrición sigue siendo la máxima prioridad. Sí, la carrera no termina al cruzar el arco. No, Powell detalla el protocolo postcarrera que hay que seguir para detener el daño muscular. La ventana de oro es consumir aproximadamente 1.2 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso corporal durante las primeras 2 horas después de terminar, combinado con algo de proteína. Ahí sí entra la proteína. Ahí sí. Ignorar esto y simplemente colapsar en una silla de la zona de meta sin comer nada prolonga enormemente el tiempo de recuperación y además aumenta muchísimo el riesgo de infecciones oportunistas, porque el sistema inmunológico queda totalmente devastado tras un ultra. Totalmente abierto a cualquier virus. Exactamente. Y bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque hasta ahora hemos hablado de escenarios ideales, ¿no? Planes de entrenamiento perfectos, cálculos de sudoración exactos, dropbacks impecables. Pero el núcleo duro del libro asume una verdad universal. Que todo va a salir mal. Sin importar cuánto se planifique, en distancias de 50 o 100 millas, la crisis va a llegar. Todo va a salir mal en algún punto. Y esta sección de troubleshooting, de resolución de problemas en tiempo real, responde a nuestra tercera gran pregunta. ¿Qué hacer cuando el caos domina el día de la carrera? Es probablemente la sección más valiosa de toda la obra. La expectativa de tener un día perfecto tiene que morir antes de que suene el disparo de salida. La realidad de la carrera es simplemente un caos gestionado. Caos gestionado. Me encanta. Y aquí es donde la premisa que da título al libro entra en vigor con toda su fuerza. Progreso de avance implacable no significa correr con gracia, ni con técnica perfecta, ni con velocidad. Significa negarse a detenerse. Seguir adelante a como dé lugar. Si el plan de correr a 6 minutos el kilómetro se desintegra porque ya no puedes más, el nuevo plan es trotar a 8. Si trotar a 8 se vuelve imposible, entonces se camina rápido. Si caminar rápido te duele demasiado, se camina lento. La flexibilidad mental para reajustar tus expectativas en cuestión de milisegundos es lo que distingue a quienes cruzan la meta de quienes deciden entregar el chip y abandonar en el kilómetro 70. A ver, tomemos el ejemplo clásico que arruina tantas carreras. ¿Qué son los problemas gastrointestinales? Es la causa principal de abandonos. Llega ese momento en el que el estómago se cierra por completo, la sola idea de ver otro gel dulce te provoca arcadas y tu nivel de energía cae en picada. El temido bajón. La respuesta instintiva de muchos, que es un error gravísimo, es intentar forzar el ritmo. Piensan, bueno, me siento mal, voy a correr más rápido para terminar con esta agonía pronto. Y eso empeora absolutamente todo. Powell aconseja una reducción drástica de la intensidad. Bajar el ritmo de inmediato. Es que tiene todo el sentido fisiológico. Al reducir la intensidad, idealmente poniéndote a caminar, estás permitiendo que una pequeña fracción del flujo sanguíneo que estaba en tus piernas regrese al sistema digestivo. Le das un respiro al estómago. Claro.
Y si los azúcares sintéticos como los geles te causan rechazo, el libro recomienda girar inmediatamente hacia la comida real de las estaciones de asistencia. Caldos salados, papas hervidas, galletas saladas. El sodio del caldo caliente a menudo es magia para sentar el estómago. ¿Es revivir? Sí, y hay un punto de inflexión brutal que Powell aborda sin ningún tapujo, porque pasa muchísimo. A veces, permitir que el vómito ocurra es la única manera de reiniciar el sistema. Suena fuerte, pero ¿es la realidad? Liberar el contenido de un estómago que está completamente bloqueado y fermentando puede proporcionar un alivio casi inmediato. Y eso le permite al corredor empezar a hidratarse lentamente desde cero, a sorbitos. Es crudo, claro que sí, pero es la pura realidad táctica de este deporte. Y otra realidad ineludible es el cuidado de los pies. Hay un capítulo completo dedicado a lo que Powell llama la agonía de las extremidades inferiores. Las benditas ampollas. Sí, y es que no son simples molestias. En un ultra, la fricción constante convierte una pequeña ampolla ignorada en un daño que altera tu biomecánica. Empiezas a pisar chueco para evitar el dolor y eso te lleva a lesiones compensatorias gravísimas en las rodillas o en las caderas. Por eso el protocolo de Powell para el cuidado de los pies es 100% proactivo, nunca reactivo. La clave aquí es identificar lo que él llama el punto caliente. Ese primer indicio microscópico de calor o de fricción, tal vez en el dedo meñique o rozando en el talón. Esa sensación de que algo no está bien. Esa misma. Y la regla dicta que no puedes esperar a la siguiente estación de asistencia para revisarlo, bajo ninguna circunstancia. La persona debe apartarse del sendero inmediatamente, quitarse la zapatilla llena de polvo y aplicar lubricante, ponerse cinta kinesiológica o cambiar el calcetín por uno seco. Es no dejar que escale. Exacto. Una inversión de 3 minutos sentado en el arcén del sendero te evita un fallo estructural 3 horas después que te dejaría fuera de la carrera. Y luego entra esa línea fina, que es peligrosísima, entre el dolor normal y esperado de un ultra y una emergencia médica real. Powell es muy enfático en enseñar a la comunidad a escuchar los matices del cuerpo. Porque correr 100 kilómetros te garantiza un dolor profundo en los cuádriceps y una fatiga aplastante. Eso viene incluido en la inscripción. Exacto. Eso se empuja y se ignora con fortaleza mental, pero hay señales de alarma que no admiten ningún tipo de negociación. Y la más temida, de la que siempre se tiene que hablar, es la rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis. Es un tema súper serio. Para quienes no la conocen, es el colapso extremo de la membrana celular muscular. Las fibras de tus músculos literalmente mueren por el trauma continuo y los impactos, y liberan una proteína llamada mioglobina directamente en el torrente sanguíneo. Y eso llega a los riñones. Ese es el gran problema. Los riñones, que a esas alturas ya están súper estresados por la deshidratación normal de la carrera, no pueden filtrar esta carga masiva de proteínas y pueden fallar por completo. Es insuficiencia renal aguda. Peligro de muerte, básicamente. Sí. El libro advierte que un síntoma inequívoco de esto es la orina de un color marrón oscuro, muy similar al de un refresco de cola. ¡Wow! Y esto a menudo viene acompañado de una hinchazón totalmente desproporcionada en las piernas y un dolor que es punzante, como agujas, no ese dolor sordo del cansancio normal. Esa es una línea roja. Reconocer la diferencia entre el dolor que requiere fortaleza mental y el dolor que requiere llamar a una ambulancia es crucial. Bueno, entonces, si consolidamos este checklist mental definitivo para toda nuestra comunidad que está preparando su gran asalto a los senderos. Primero, abandonar de una vez por todas la mentalidad de ritmo de maratón y abrazar el volumen y los temidos back-to-backs. Fundamental. Segundo, ejecutar su propio experimento de 1, probando el espacio extra en el calzado y calculando matemáticamente esa tasa de sudoración. Tercero, dominar toda la logística de las dropbacks para minimizar decisiones bajo fatiga. Cuarto, respetar religiosamente el límite de proteínas y recordar la dilución de los geles con agua para proteger el estómago. Y quinto, Claro, estar preparados mentalmente para reiniciar el sistema digestivo si es necesario y aplicar triaje inmediato a cualquier punto de fricción en los pies. si conectamos todos estos puntos con el panorama general, creo que nos damos cuenta de algo hermoso. Relentless Forward Progress se disfraza en sus páginas de un manual técnico y logístico, pero en su núcleo más profundo es un tratado magistral sobre la resiliencia psicológica humana. Es sobre la mente, al final del día. Sí.
Brian Powell desmitifica por completo la idea de que el ultra running es exclusivo para superhumanos con genéticas inalcanzables. Demuestra que en realidad es un deporte de gestión de crisis. Nos enseña que simplemente seguir moviéndose hacia adelante, sin importar lo estéticamente feo o agónico que parezca ese avance, es el triunfo definitivo. La perfección simplemente no tiene lugar en un ultra. La perseverancia ciega y calculada lo es todo. Es que queda clarísimo que, con suficiente tiempo, con las calorías adecuadas y un cuidado preventivo riguroso, el cuerpo humano es un vehículo de resistencia absolutamente extraordinario. Pero, como bien dices, es el cerebro el que tiene las llaves del encendido. Y Powell lo resume brillantemente al señalar que la mente suele ser la única barrera real entre un individuo y un logro que parece insondable. Y es una premisa que trasciende los senderos definitivamente. Nos deja pensando, si la fisiología humana puede ser llevada al límite absoluto de caminar 100 millas consecutivas, simplemente convenciendo al cerebro de dar un paso más a través de las náuseas, la oscuridad en medio del bosque y el dolor, nos obliga a cuestionar profundamente nuestras propias narrativas. Totalmente. ¿Qué otras barreras en nuestra vida diaria que consideramos obstáculos físicos gigantescos o realidades inamovibles son en el fondo meros límites mentales disfrazados? Límites que solo están esperando a ser derribados por una voluntad implacable. ¿Qué impacto deja esa reflexión? Definitivamente nos obliga a revisar en qué áreas de nuestra vida hemos puesto el freno de mano por puro instinto de conservación mental. Ha sido un recorrido técnico y a la vez visceral por las páginas de una verdadera Biblia del ultrarunning. A nuestra comunidad, esperamos de verdad que este nivel de detalle les sirva como escudo y espada en su próxima línea de salida. O que al menos les dé una perspectiva invaluable para entender por lo que sus amigos están atravesando allá afuera en la montaña. Exactamente. Para seguir construyendo este arsenal de conocimiento, les invitamos a suscribirse, compartir esta exploración con quienes creen que lo necesiten y, por supuesto, activar las notificaciones de nuestra serie Corre, Lee, Vive, aquí en la plataforma. Seguiremos explorando los textos fundamentales para mantener afiladas tanto las piernas como la mente. Hasta la próxima. Cuiden muchos esos pies y recuerden, avance continuo e implacable.